Hace algunos años atrás, pertenecía al tercer regimiento de caballería motorizada, la cual es una unidad de transportes militares. Allí ostenté el cargo de cabo conductor. En una ocasión, nos dirigimos de Nogales a Hermosillo. Llevábamos al personal de tropa en convoy de 4 camiones. Eran alrededor de las 2 de la mañana, cuando en el tramo entre Inmuris y Magdalena, avistamos a una persona mayor de sexo femenino, la cual vestía una bata blanca de dormir y de su mano llevaba un niño de alrededor de 5 años. Al sargento que me acompañaba en la cabina del camión, y tanto a mí, se nos hizo ilógico que una señora de esas características y un niño estuvieran solos deambulando en la carretera, por lo que al ser la cabeza del convoy, le avisé por radio al camarada del camión de atrás que detuviera su marcha cuando me detuviera, ya que íbamos a abordar a unas personas. Por seguridad, todos cortamos cartucho por temor de ser emboscados, ya que se podría tratar de un señuelo. Pero al detener la marcha, la señora y el niño se habían desvanecido en el aire, como si fueran humo. El sargento y yo nos quedamos sorprendidos, ya que se desaparecieron entre nosotros. Nuevamente continuamos la marcha, pero más adelante se nos apareció un perro más grande que un gran danés, con los ojos rojos. Este perro se nos atravesó en la carretera, de tal manera para hacerme perder el control del volante, pero solo pegué el típico volantazo al pasar. De ahí detuvimos la marcha, y así nos adentramos al monte buscando a ese animal, el cual se nos había atravesado momentos antes. Realmente era algo inusual ver un animal con esas características. Al estar en el monte, todos estábamos temerosos, alumbrando con unas linternas, pero no vimos nada. De repente escuchamos como si una persona pisara la maleza, y en efecto, era una persona de alrededor de 1,90 m de alto, y al gritarle que se detuviera se desvaneció frente a nosotros. Al igual que había pasado con la señora y el niño que vimos a un principio, jamás supimos qué fue lo que vimos ese día, y eso quedó en la bitácora de viaje. Bitácora en la que se apuntaron demás sucesos extraños que pasaron, y que nunca fueron ni serán ventilados a la luz pública. Esto que les voy a contar le pasó a mi padre, que en paz descanse. Cuando esto sucedió yo era muy pequeña, y en ese entonces mi familia vivía en las orillas del río Bravo, en la calle Tamaulipas. En ese tiempo, mi padre acostumbraba a salir a tomar en las noches, y siempre se venía caminando por la orilla del bordo del río Bravo. Pero en cierta noche que él venía muy tomado, caminando por el mismo bordo de siempre. Ya pasaban de las 12 de la noche, cuando de pronto, mi papá vio a una mujer con un niño caminando por el bordo del río. A mi papá se le hizo muy extraño que anduviera esa señora a esas horas de la noche y con el niño, pero él siguió caminando y muy extrañado por la mujer. La señora seguía caminando frente a mi padre, pero cuando mi papá pasó justo al lado de la mujer, él la saludó, pero ella no contestó. Y eso a mi papá le pareció muy descortés de su parte. «¿Qué mujer tan grosera?», se dijo a sí mismo. En eso estaba, cuando de pronto sintió que algo le mordía la mano, y vio que era el niño. Pero al momento de voltear, para decir a la mujer que su hijo lo mordió, ya no había nadie en ese lugar. Se encontraba totalmente solo. Del susto, a mi papá se le bajó la borrachera, y se fue corriendo a la casa para contar lo sucedido. Lo más extraño de esa noche es que mi padre tenía la marca de la mordida en su mano, y era la marca de la mordida de un niño, el mismo niño que había visto que había desaparecido en unos segundos. Hace tiempo mi abuela me contó una historia que le sucedió a mi papá cuando era muy niño. Ellos vivían en la colonia Tamaulipas y tenían una casa de madera, la cual tenía un desván donde guardaban cosas. Un día, uno de mis tíos murió siendo muy niño. Tendría unos 8 años cuando murió atropellado por un ruletero.
Muchas de sus cosas las llevaron al desván, tanto su ropa y sus juguetes. Después de un tiempo, mi abuela comenzó a escuchar cómo jugaban con los juguetes en el techo. Podía escuchar cómo rodaban los carritos y tiraban un trompo en las tablas del techo. A veces mi abuela se paraba e iba a revisar. Muchas veces vio a mi papá jugando y lo regañaba por eso, pero algo sucedió. Fue durante una noche que mi abuela dormía, que se despertó por el ruido de los juguetes. Molesta se paró para levantar a mi papá y regañarlo, pero él decía que no había sido él. Así pasó durante varias noches, hasta que en una, y al volver a escuchar el ruido de los juguetes, mi abuela se paró enfurecida, y con el cinturón en la mano, iba dispuesta a pegarle a mi papá. Subió al desván y se dio cuenta que no había nadie ahí. Incluso la puertita que daba acceso tenía candado. Mi abuela entonces se subió al techo. Comenzó a buscar el ruido, pensando que quizás eran ratas, pero vio algo que la espantó, y era el espíritu de mi tío que estaba jugando con sus carritos. Cuando mi abuela se le queda viendo, la aparición se desvanece frente a sus ojos y se desmaya. Por la mañana despertó en aquel desván y sintió tristeza. Nunca le contó a nadie en ese momento lo que vio. Mandó a hacer unas misas para mi tío y con el tiempo los ruidos se fueron. Mi papá fue el último en verlo, al parecer. Él dice que una tarde subió al desván para buscar unas tablas de lotería y al abrir un enorme baúl, sitio donde las guardaban, vio ahí metido a mi tío. Parecía dormir y cuando lo vio, mi papá se asustó y corrió. Al final, creo que logró descansar en paz, puesto que ya nunca más lo volvió a ver. Quería compartirles un suceso que me pasó hace muchos años atrás. Esto sucede cuando estaba estudiando a altas horas de la noche. En ese tiempo me encontraba solo en mi casa, ya que mi familia había salido de viaje por cuestiones personales. Rondaban como las 2 de la mañana y escuché que mis perros comenzaron a ladrar. Al principio no le tomé importancia. Pasó el tiempo y volví a escuchar que ladraron nuevamente. Cabe aclarar que mi casa es de 2 pisos, por lo que los ladridos eran muy fuertes y constantes para que los escuchara. Lo primero que pensé, por lógica, fue que alguna persona intentaba meterse a la casa. Cuando me asomo por la puerta principal no veo nada, pero los perros seguían ladrando en la parte trasera. Total, salí al patio donde se encontraban mis perros, y al salir, noté que se quedaban ladrando, volteándose arriba. Cuando me asomé para ver a qué le ladraban, noté la silueta de una persona asomándose por la ventana de un cuarto, donde siempre se mantiene cerrado, mirándome fijamente. En ese momento no pude moverme, me quedé paralizado, no supe qué hacer, así que mi reacción fue meter a mis perros a la casa para ver si se trataba de alguien. Al momento en que subo las escaleras, la puerta de ese cuarto se encontraba medio abierta, y mis perros empezaron a llorar y a aullar. Nunca se atrevieron a meterse a ese cuarto, que sinceramente no tenía nada en particular. Esa noche cerré la puerta del cuarto con seguro, tras haberlo revisado rápidamente y asegurarme que no había nadie. Personalmente soy una persona algo escéptica en cuanto a temas sobrenaturales, pero ese día cambió completamente mi forma de pensar las cosas. Esto me sucedió hace unos meses atrás, cuando trabajaba en una compañía transportista. Me encontraba subiendo la Rumorosa a eso de la 1 de la madrugada. Iba tranquilo manejando, porque ya me habían comentado que manejar de noche por la Rumorosa es algo feo, por la cuestión de que se siente muy pesado el ambiente, por todo lo que ha pasado ahí. En eso,
Se me apagó de la nada la radio. Duró como 2 minutos apagado y volvió a encenderse, pero se escuchaba pura estática, así que decidí apagarlo. Más adelante mi estéreo se apagó y ya no lo hice encender. Conforme iba avanzando escuchaba como lamentos y dije que ha de ser el aire y no le tomé más importancia. Seguí avanzando y de pronto escuché un grito, así como un lamento de una mujer, y en eso sentí claramente cómo se subieron al estribo del lado del copiloto y empezaron a forzar la puerta tratando de abrirla. Pegué un volantazo para tratar de tumbar lo que se pudo haber subido, pero no veía nada por los retrovisores. No había nada ni nadie, pero se seguía escuchando como si quisieran abrir la puerta y entrar. Traté de prender la radio para preguntarle al chofer de atrás que si no traía algo en la puerta. El radio seguía con la estática, pero lo feo de todo es que ahora se escuchaban como voces y lamentos dentro de la misma estática. Metros más adelante, dejé de sentir que forzaban la puerta, y en eso sentí un frío intenso como si recorriera mi cuerpo. Al tratar de prender el estéreo prendió normal, y ya traté de tranquilizarme, porque me había puesto muy nervioso. Ya estaba un poco tranquilo, y al tomar la siguiente curva, sobre unas piedras, y luces se enfocaron a una mujer, toda de blanco, con el cabello oscuro, la cual lucía muy demacrada. Yo, tratando de buscarle el rostro, no se lo alcancé a distinguir. Solo vi que le sostenía en la mano a un niño como de 5 años, igual vestido de blanco y demacrado. Ninguno de los dos parecía estar pisando el suelo, más bien flotaban. Me asusté bastante y me puse a rezar. De pronto de la nada desaparecieron. Prendí la radio para ver si ya funcionaba y tenía señal. Así que le pregunté al que venía atrás que si había visto lo que yo vi, y me dijo que no, que solo vio un perro negro enorme que brincaba de la carretera hacia la barranca. Después de cruzar la Rumorosa, llegué a una pensión a tratar de descansar, pero no pude dormir. Me quedé algo traumado. Como dato adicional, cuando se me apareció la mujer con el niño, mi grillito o detector de radar, el cual es un aparato que te avisa con unos pitidos cuando hay una patrulla o ambulancia cerca, se encendió y empezó a pitar como loco. Había escuchado cosas sobre la Rumorosa, pero no pensaba que fueran reales.